Eh, Buen día a todos los presentes. A continuación se va a pasar a desarrollar el debate que gira en torno al eje compuesto por el bagaje cuentista de Óscar Colchado Lucio. Entre sus principales cuentos figuran La tarde de toros, Cordillera Negra, Camino de Zorro, entre otros y muchos más. En base a ello se plantea la siguiente controversia: Óscar Colchado y su relación con la literatura andina. ¿Es esta una relación? ¿Es esta una contraposición? Para ello nos realizaremos la siguiente pregunta. ¿Considera que los cuentos de Óscar Colchado son una representación novedosa de la literatura andina? Para que esta respuesta sea respondida, se pasará a realizar la siguiente dinámica, que consiste en 2 rondas de exposición, con una duración de 6 minutos cada uno, donde cada expositor por ronda tendrá el tiempo de 3 minutos. La expositora a favor es la señorita Chantal Cerón Morales, estudiante de la carrera de Derecho, y el expositor, en este caso en contra, es José Luis Orostegui, estudiante de la carrera de Educación. Entonces, doy paso e inicio este debate con la señorita Chantal, que procederá a explicar su posición y tiene 3 minutos como máximo. Bueno, buen día con todos los presentes. El día de hoy voy a presentar mi argumento a favor acerca de que Óscar Colchado desarrolla una representación novedosa en su literatura andina. Para empezar, Óscar Colchado es un autor que despliega su producción literaria de forma novedosa en la literatura andina. La importancia y la representación novedosa de las obras del escritor Óscar Colchado radica en el hecho de que este autor trata de iniciar un acercamiento al hombre andino, con sus creencias, sus luchas, sus formas de regular la sociedad y su cosmovisión sobre la realidad, mediante un lenguaje y dialecto propio de la zona. Asimismo, abarca temas tan relevantes como la violencia durante la historia del Perú, tema recurrente en sus obras, y además dota a sus personajes de un ingrediente mítico que complementa el tema de la violencia. Así, en su cuento Cordillera Negra, se relata la historia de Tomás Nolasco, un indio de Zigzag, que se unió al levantamiento indígena de Pedro Pablo Atusparia durante la lucha de Cáceres. En este cuento, los personajes se encuentran en una revolución contra el maltrato de los indios por parte de los blancos, y tienen una relación muy estrecha con los dioses, los apus. Es decir, la cosmovisión andina siempre está de manera clara en sus cuentos. Si bien otros autores, como Arguedas, plasman la riqueza de la tradición oral y el español quechuiciado en sus trabajos, Óscar Colchado introduce de forma novedosa lo anterior, con temas como la revolución de los indios que sufren los abusos de los blancos de la costa. Y en esta revolución, los indios tratan de luchar apoyándose en sus creencias, en sus dioses y en los apus. Por otro lado, también se puede evidenciar esta representación de lo andino en el segundo grupo de cuentos, que lleva por nombre Camino de Zorro, en donde las historias entrecruzan los mitos, las creencias y lo mágico religioso, junto con la enseñanza de lo moral y la ética. Uno de los cuentos que se presenta es El Amaru. Aquí se relata la historia de Pitush, donde un toro encantado representará el símbolo de lo ético y lo moral, que castigará a todo un pueblo porque su gente es pretenciosa. Luego tenemos otro cuento que se titula El Cañón de Ayahuarca, donde se narra la historia de Quequet o Pagán, que significa cabeza voladora, y explica la creencia andina sobre las personas que duermen sin haber saciado su sed y ven sus cabezas desprenderse de sus cuerpos e ir en busca de agua. Otro cuento también es El suerte enamorado. En 3 versiones, la muerte de un hombre seductor de mujeres, a quien el demonio en persona cobrará sus faltas. Es por ello que las obras del mencionado escritor se podrían considerar novedosas en la literatura andina, por su gran componente mágico-religioso propio de la cosmovisión andina. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Chantal. Y a continuación doy paso al compañero José Luis Orostegui para que pase a explicar su posición. Tiene 3 minutos. Buen día con todos. Ahora me corresponde sustentar lo contrario, ¿no? Que las obras de José Colchado no son novedosas. El grupo entendió novedoso como que instala algo en el arte, ¿no? Algo nuevo, algo distinto. Y el grupo lo entendió
como lo universal, ¿no? ¿Y por qué no son novedosos? Porque la temática ya se había trabajado durante el indigenismo, ¿no? La lucha del indio contra el gamonal ya estaba instalada en la literatura peruana, y no solo peruana, en el regionalismo, ¿no? Esta autora, Clorinda Mato de Turner, con Avecinido. Y luego esto se desarrolla con Ciro Alegría, ¿no? Esta lucha en el mundo de Sancho y ajeno, la lucha del indio por la tierra, y se reitera en José María Arguedas también, ¿no? En sus obras, principalmente en Los ríos profundos, ¿no? Otra vez el andino contra el gamonal, ¿no? Entonces, eso ya se había trabajado larga data en la literatura peruana. Por eso lo consideramos que el autor no es novedoso. Aparte de ello, esto del español quechuizado con elementos dialectos, tampoco no es novedoso, ¿no? Ya José María Arguedas lo había trabajado, incluso inserta Huayno José María Arguedas en sus obras. Incluso el Ciro Alegría también usa el dialecto, ¿no? Norteño, etcétera. Entonces, por eso el grupo sostiene que no hay novedad en Colchado, ¿no? Porque todo esto ya estaba en el indigenismo de alguna u otra manera, ¿no? Más o menos de esa manera nosotros planteamos ello, ¿no? Como es una derivación del indigenismo. Ya, hasta aquí. Bueno, muchas gracias, compañero José Luis. Bueno, a continuación dará paso ya a la siguiente ronda, en este caso la segunda ronda, y comenzaremos con la misma dinámica, y en este caso doy paso a la compañera Chantal para que continúe también con su posición. Bien. Otro argumento que les puedo mencionar en cerca de mi postura es que principalmente las obras del escritor Óscar Colchado son las que más captaron la atención del público, logrando así ampliar esta forma de literatura, pues cuando una persona nace en una atmósfera donde se respira un aire andino, es muy común que se siente identificado con el lugar, con el espacio y con el tiempo. Tal es el caso de Óscar Colchado Lucio, que retrata en su labor profesional como literato diversos paisajes, escenas de trascendencia histórica, relatos de cosmovisión andina, y asimismo restituye una dimensión mística que se aproxima a los problemas sociales. Esta renovada mirada del mundo andino refleja que aún sigue presente en la literatura regional y propiamente andina. Por otro lado, sus libros motivaron el interés de las personas por la literatura andina, narrando en sus obras hechos históricos del Perú, pero desde una perspectiva anecdótica, teniendo en cuenta el vocabulario usado e implementando los feticismos. Esto, además de hacer más realista la obra, la enriquece y nos permite tener un mayor conocimiento del contacto y del contexto en el que se desarrolla. Otro aspecto en el que considero novedoso los cuentos de Óscar Colchado es la integración de diferentes cosmovisiones en un solo cuento. Es importante reconocer en sus cuentos la manera en que estas creencias ocupan un mismo nivel jerárquico, ya que ninguna se doblega frente a la otra o es menos válida. Además, estos cuentos se entremezclan la realidad y hechos fantásticos. Además, se le otorga a estos una finalidad de conciencia social, informando acerca de las luchas tanto internas como externas del hombre andino, viendo a este como un ser humano que tiene aspiraciones, metas y un motivo por el cual luchar, siendo este individual o colectivo. Además, la narrativa se complementa con la riqueza de la tradición oral, donde se reincorpora a los relatos una dualidad, tanto escrita oral y andino-occidental, que se aprecia en gran parte de las obras de este autor, puesto que se plasma las voces del país en un mismo escrito, donde confluyen las diversas manifestaciones de los pueblos. De ese modo, esta contribución literaria aporta a la consolidación de la identidad y al propio reconocimiento de la persona, ya que dentro de las obras se aborda la problemática social que atraviesa la población, especialmente de la zona andina, donde insatisfactoriamente se ve excluida y marginada por gran parte de la sociedad, y hasta incluso del propio Estado. Sin embargo, ante las situaciones adversas, las personas de la región andina, tal como describe las obras de Óscar Colchado, han logrado a través del tiempo quebrantar la línea divisoria de desigualdad,
superar las circunstancias y manejar un entorno donde se posibilite la construcción de un medio inclusivo de convivencia. Por esa razón es que el hombre hace una literatura andina. La literatura andina moldea al hombre y el resultado es la construcción del hombre andino. Muchas gracias. Muchas gracias, señorita Chantal. A continuación, procede usted, compañero José Luis, a indicar también la segunda parte de su exposición. Muy bien, voy a seguir. Como dijimos al inicio, un poco recapitulando, Colchado sigue los elementos técnicos de la literatura andina, indigenista, ¿no? Ahí está. Sin embargo, también encontramos, ¿no? Ahí tienen las características, encontramos otros elementos que lo atan más al indigenismo, ¿no? Por ejemplo, en el cuento Cordillera Negra encontramos uno, el cura, ¿no? El cura como ese personaje que desalienta al andino o al indio para proseguir su lucha. Pero ese modelo, y es arcaico, lo vemos en esta novela Ave sin nido, Cura Livinidoso, lo vemos en Los ríos profundos, perdón, el padre Linares también quiere hacer que las chicheras dejen de luchar, ¿no? Dejen luchar. Otro elemento, ¿no? Siguiendo con el cura, Cordillera Negra, ese mismo cura no quiere enterrar al caído o alzado, ¿no? Contra el gobierno. La misma figura, o similar en todo caso, encontramos en Los ríos profundos, al final, el padre Linares no quiere dar la misa respectiva o de adiós a los nativos andinos que sean infectados de la peste. Entonces, es similar, hay una constancia. Otro elemento que encontramos que se repite ya en la temática es dos posiciones fuertes, ¿no? Por un lado, el hombre andino, luchador un poco romantizado, luchador, trabajador, etcétera, ¿no? Y por otro lado, el blanco, temeroso y causante de sus desgracias, ¿no? Incluso en el cuento dice, así casi literalmente, que el blanco es el causante de todas las maldiciones del andino. Sin embargo, como dijimos, Ciro Alegría, en Los ríos profundos, abre algo nuevo para nosotros, ¿no? Sí, el andino es maltratado, pero no solo el andino, también el mismo blanco, también la misma persona de color. Cuando este alcalde Benito Castro va a trabajar a la ciudad, a Huaraz, encuentra, reitero, que no solamente el andino en el Perú es maltratado. Reiteramos, la persona de color, el blanco, incluso el mestizo, ¿ya? Entonces ahí nosotros vemos que Ciro Alegría da un salto, ¿no? El problema no es solo del andino. En cambio, en Colchado, sí, el problema es solo el andino. El andino da la sensación, ¿no? Que el andino es el único maltratado. Y por eso, más o menos, que entendemos que se ancla, ¿no? Se ancla y se ha quedado ahí y no hay una especie de algo nuevo, algo distinto. Por eso el grupo sostiene que no es novedoso, no es novedoso. Hasta aquí. Bueno, muchas gracias, compañero José Luis. Bueno, sintetizando ya las exposiciones, a continuación se mostrarán algunas conclusiones de las posturas a favor y de las posturas en contra. En este caso, las conclusiones de las posturas a favor se pueden denotar que son las tres siguientes. Que el autor, en este caso Óscar Colchado, inicia un acercamiento al hombre andino, con sus creencias, sus luchas, su forma de regular la sociedad y su cosmovisión sobre la realidad. En segundo punto encontramos que las historias se entrecruzan entre los mitos, las creencias y lo mágico religioso. Todo ello con una enseñanza más que todo a la ética y a la moral. En tercer punto encontramos que en las diferentes obras de Óscar Colchado se describen diversos pasajes, escenas de trascendencia histórica, relatos de cosmovisión andina y asimismo se restituye una dimensión mística de los problemas sociales, en este caso del andino. En las conclusiones de la postura en contra es que Óscar Colchado Lucio toma la reivindicación del mundo andino, pero se basa mucho en Ciro Alegría, se basa mucho en José María Arguedas, como por ejemplo, en Ciro Alegría toma la reivindicación del mundo andino a través de la lucha de la población andina en contra del abuso. Y por parte de José María Arguedas toma que lo místico es una extensión, es algo más del hombre andino. Es por ello que Colchado Lucio
continúa con esos aspectos de la literatura indigenista como el aspecto regional, donde sincretiza, analiza la problemática del campo a través del uso de relatos populares históricos. Pero, en síntesis, ellos consideran que Óscar Colchado no es novedoso ya que sigue y mantiene la tendencia indigenista. Bueno, eso sería todo por el debate. Muchas gracias a los ponentes, muchas gracias al público en general y será hasta una otra oportunidad. Hasta luego.